Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. A esta hora nos conectamos con el Estado de Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta. También con Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y con Tropical 100.1 en Guarenas, Guatire. Recuerden, nuestras redes sociales y nuestra aplicación para iOS o Android. Usted en el código QR que ve en pantalla la descarga y podrá llevar esta y todas las conversaciones, además la programación que ha preparado para ustedes Canalí durante todo el día, llevarlo donde usted quiera, las 24 horas al día, los 365 días del año y por supuesto verlo la cantidad de veces que así lo necesite. Vamos a conversar el día de hoy con Rafael Quiroz, él es economista petrolero y queremos darle la bienvenida por acompañarnos el día de hoy. Buenos días. Buenos días, Eliezer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos a explicar este tema de la apertura, la flexibilización, la licencia que le da la OFAC a Venezuela para seguir operando en estos momentos. Sí, bueno, realmente la licencia otorgada por Estados Unidos, por la OFAC, es a Chevron, que fue renovada hace unos 30, 60 días más o menos, la otorgada la semana pasada a 4 empresas norteamericanas más. Esas últimas empresas, que es la Halliburton y la Breaker y 2, 3, 4 más, es solamente la licencia para los efectos de mantenimiento. Esas no son empresas que están metidas en la fase de la producción petrolera. No están explotando. No están explotando. No, ellas lo Pero que hacen son mantenimiento también es importante. Pero por supuesto, no estoy para nada menguando la importancia que tiene eso. Por supuesto que se trata de hacerle mantenimiento a los tubos de perforación, a las plantas mismas, a los pozos, etcétera, etcétera. Si no, no puede operar. Pero se aclara, no aportan nada a la producción. Quien aporta a la producción es solamente Chevron. Y en este momento está aportando, cerró la semana pasada en 200.000 barriles diarios, lo cual es interesante porque viene aumentando, poco a poco, lentamente como ellos lo dijeron. Pues el aporte de ellos iba a ser muy comedido, más que comedido, iba a ser muy discreto, en tanto en cuanto no estaban en mayor disponibilidad de hacer inversiones cuantiosas en la producción petrolera venezolana. De hecho, no la han hecho muy pocas, dejando claro que toda la factura petrolera que deviene de esa producción de 200.000 barriles, toda va hacia Estados Unidos. La Chevron no paga acá en Venezuela, ni paga regalías, ni paga impuestos sobre la renta, ni mucho menos comparte dividendos con su socia PDVSA. Ahora, ¿cómo contribuye a la economía venezolana Chevron y estas explotaciones que están haciendo? La contribución de la economía venezolana va únicamente por la vía de la nómina, porque la nómina, por supuesto, sí tienen que emplearla o gastarla en Venezuela, tienen que venderle dólares al Banco Central y el Banco Central pues le da bolívares y con eso ellos pagan nómina y también tal cual diría yo surfactante o aditivo que pueden estar utilizando para facilitar la subida del petróleo y del subsuelo, pues o sea, el aplicar el proceso de recuperación secundaria de los pozos, de aquellos pozos de crudo liviano que le ha asignado PDVSA. Hasta allí eso. Y dejar claro que 200.000 barriles, esos son los únicos que Venezuela aporta a la exportación de petróleo hacia los Estados Unidos. Ahí no hay ningún otro barril. Y 200.000 barriles, no quiero por supuesto caer antipático porque hay mucha gente que no le gusta oír verdades y entonces uno pues se incomoda un poco, pero hay que decirla. 200.000 barriles no es mayor cosa para el mercado norteamericano. Estamos hablando de un país que tiene un consumo petrolero cercano, va a estar muy, muy cercano si es que no llega a finales de este año a 20 millones de barriles diarios. O sea, el 1%. De consumo petrolero. No, el 20 millones, cerca de 20 millones de los 103 millones que se producen en el mundo, eso representa prácticamente el 20% de la producción total mundial. O sea, y el 1%, lo que está produciendo Chevron es el 1%. El 1%, exactamente, el 1% de todo lo que produce
Estados Unidos. Entonces, quiero destacar que no somos tan indispensables como muchos venezolanos, economistas incluso, quieren destacar o quieren en forma paroxística elevar esa importancia porque estamos alimentando mitos y, por supuesto, mentiras. Nuestro aporte a la producción, al consumo norteamericano, repito, es el 1% y 200.000 barriles podría perfectamente Estados Unidos suplirlos. Ahora, ¿por qué se o dice reemplazarlo en cualquier momento con su aliado principal y vecino y socio, y qué sé yo, que se llama Canadá, y que es el cuarto país de reservas mundiales en todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿por qué se dice en Venezuela que Estados Unidos es nuestro principal cliente de petróleo y que somos su principal proveedor de petróleo? ¿Por qué ese mito? No sé, bueno, porque en la historia del petróleo en Venezuela y en buena parte de la historia de PDVSA, siempre ha estado llena de mitos y de mentiras y de fábulas y de leyendas. Y los venezolanos somos muy dados a eso, ¿no? Todavía decimos que somos el país de mayores reservas de petróleo en el mundo. ¿Y no es así? No es así, no es así. ¿Qué lugar estamos ocupando? Nosotros ocupamos el 9º lugar, después de Arabia Saudita, de Irán, de Irak, de Canadá, de Rusia, de Qatar, de Emiratos Árabes y nosotros estamos en el 8º, 9º y después viene Estados Unidos. Creo que Estados Unidos en estos momentos nos está superando en tanto en cuanto ellos contabilizan la cantidad de petróleo que hay en lutitas, en 14 prácticamente yacimientos gigantescos que tienen en estos momentos, 7 de los cuales, valga decir, son más grandes que la Faja, ¿no? Que la Faja del Orinoco. Que la Faja del Orinoco. Entonces, eso repito, es un mito que se construyó desde la época de Chávez, que era muy experto en construir mitos. Y bueno, y entonces todo el mundo creyó eso y lo están repitiendo aquí hacia el sur, hasta la Patagonia y hacia el norte también, y en Europa. Y nadie dice la fuente. ¿De dónde sacan esa información de que somos el primer reservorio petrolero del mundo? No, eso no es así. Las dos únicas bibliografías que encontramos en las universidades para alimentar o para soportar estas tesis o estas hipótesis no dicen eso. Uno es el certificado del año 2007 que mandó a hacer Chávez en aquel momento, y el otro es el único libro que hay sobre la Faja del Orinoco, que es del geólogo petrolero Aníbal Martínez, fallecido hace unos 4 o 5 años, y allí no habla de que lo único que hay allí es petróleo. Ellos hablan, y todo el mundo dice que lo que hay en todo pozo petrolero, en todo yacimiento, que es petróleo, o sea, crudo como tal, hay gas, hay agua salobre, y en este caso de la Faja hay bitumen natural, o sea, tiene 4 componentes de hidrocarburos. Entonces aquí toda esa cantidad la hacen pasar como petróleo y no aclaran que es petróleo extrapesado, que es el petróleo de menos calidad. Vamos a diferenciar eso al regreso de la pausa, que es cada uno, para poder entenderlo. Amigos, con nosotros Rafael Quiroz, economista petrolero. Esto es Puntos de Vista, ya venimos con más. 7 de la mañana con 43 minutos, estamos de regreso con más de Puntos de Vista, conversando el día de hoy con Rafael Quiroz, economista petrolero. Y en la parte anterior que van a explicarnos la diferencia entre todos los hidrocarburos que existen en el subsuelo venezolano y que quizás por un mito, quizás por una creencia, se había dicho que tenemos la mayor reserva de petróleo del mundo. Así es. Se habla de incluso de 270.000 millones de barriles en la Faja del Orinoco. Pero no se aclara que 270.000 millones es el total de recursos de hidrocarburos, dice el informe que mandó a hacer Chávez en el 2007 a una empresa norteamericana, por cierto, que certifica las reservas, y ella habla de 270.000, pero dice 90.000 millones es de bitumen natural, 90.000 millones es de gas, y solo 90.000 millones es de crudo. Por lo demás, hay que recalcar que es crudo extrapesado. El crudo extrapesado no lo refina ninguna refinería en el mundo, ni en Venezuela ni en el mundo. Estoy hablando de 954 refinerías que hay en el mundo, no lo refinan. ¿Y qué se hace con ese petróleo? Tienes que modificarlo, o sea, tienes que mejorarlo, combinándolo con crudo liviano para que te dé un Merej 16, 17, que es lo que estamos haciendo,
o tienes que mejorarlo, que es inyectándole nitrógeno, oxígeno, sacándole azufre y metales, lo mejoras y lo lleva de 8 grados, de 9.9 grados hacia abajo, lo lleva a 18, 19. Ahí sí lo conviertes en pesado y ahí te lo recibe una refinería de profunda conversión. Pero el petróleo en sí, la faja como tal, no es procesable por ninguna refinería en el mundo. Ahora, la economía venezolana es una economía rentista petrolera y así nos han hecho saber, no solo el gobierno del presidente Chávez, sino todos los gobiernos de la Cuarta República también vivían del petróleo. Y cómo en este momento decirles que, bueno, no tenemos el petróleo que ustedes creían, pero sí seguimos viendo el petróleo. Sí, claro, porque reservas ahí en la faja solamente de crudo extrapesado hay 90.000 millones. Eso no es cualquier concha o cualquier concha de ajo, decimos en criollo, ¿no? Ocupamos el 8º, el 9º lugar en reservas probadas del mundo. No es cualquier cosa tampoco. Estamos hablando de que somos los 9º del mundo de 52 países que producimos y exportamos petróleo. Y de 103 países que solamente producen petróleo. Entonces, ser 9º, por supuesto, repito, no es nada despreciable. Pero una cosa es ser 9º y otra cosa es alimentar el mito o la mentira de que somos la mayor reserva mundial de crudo. Eso no es cierto, no es cierto. Entonces, bueno, repito, nuevamente el problema de la faja es que es un petróleo que, como diría un autor europeo, nadie quiere donde está y cómo está. Tú tienes que procesarlo, tienes que mejorarlo, tienes que mezclarlo o tienes que convertirlo en oroemulsión, que este proceso de 25 años fusiló la oroemulsión sin ningún respaldo o sin ningún informe que lo respaldara desde el punto de vista científico y sacó del mercado de los hidrocarburos el único producto venezolano, o mejor dicho, el último combustible del siglo pasado y el primero de este siglo en tanto en cuanto el hombre no ha inventado ningún otro o la industria petrolera no ha inventado ningún otro. La oroemulsión se estaba vendiendo en 11 países y en el año 2004 el presidente Chávez en aquel momento mandó a eliminarla y a sacarla. Eso favoreció al mercado del carbón, es decir, favoreció al imperio mismo, como diría, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue el más favorecido, porque es el que más produce el carbón y el que más consume el carbón. Y segundo, el otro imperio europeo, el ex imperio británico, que es el segundo país del mundo que más produce y consume carbón. Ahora, volviendo al tema de estas licencias que ha dado la OFAC para operar a 4 empresas venezolanas o en Venezuela, es de mantenimiento, según nos decía. Sí. ¿Cuál es el beneficio que trae para el pueblo venezolano esto? Bueno, el que los yacimientos, los pozos petroleros, los tubos de perforación, las plantas, etcétera, los equipos, se le haga un mantenimiento ¿Hay algunos que estuvieron parados y constante. que necesitaban este mantenimiento? Sí, como no, bueno, empezando por las refinerías. Las refinerías no están trabajando. El parque refinador que tenemos nosotros en Venezuela, que lo constituyen 6 refinerías, y que tiene una capacidad de refinación de 1.300.000 barriles diarios, solamente está produciendo 225. O sea, esto que se veía en la refinería del Palito, por ejemplo, de que no, se paró la refinería y que no está trabajando, que por no está falta de mantenimiento. Por falta de mantenimiento. Pero este mantenimiento entonces nos lleva a pensar lo que habría dicho en muchas ocasiones el Ejecutivo Nacional, que era por las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales. Se levanta y comienza el mantenimiento. Eso sin duda alguna es una manipulación por parte del Ejecutivo cuando dice eso. Pero mantenimiento lo van a hacer estas empresas. Sí, claro, lo dicen las empresas, pero viene antes, de las sanciones. La caída de la producción viene del año 2005 y en el 2005 no existían las sanciones. La caída de la refinación viene desde el 2004, pero en una inclinación fuerte. Y en el 2004 las sanciones no existían ni siquiera en el diccionario de la política. Pero este mantenimiento era necesario y no se ha hecho por las sanciones. No se hizo, no solamente no se hizo, no se hicieron, no se repararon o reconstruyeron algunos accidentes industriales que tuvieron varias refinerías, entre eso la de Amuay, aquel accidente famoso del 2012 que arrojó 48 víctimas fatales y que iba destruyendo casi toda la refinería de Amuay.
muy poco es lo que se ha reparado todavía de eso. Más del 60% de ese accidente no ha tenido reparación, a pesar de que aquí se hizo la araca y se hizo una fiesta, porque llegaban los iraníes, porque llegaban los rusos, que son grandes expertos en pozos petroleros. Que lo son. Y en refinería, que lo son, por supuesto, pero no hicieron nada. Yo no sé, bueno, lo son, pero aquí no hicieron nada. Ahí están las refinerías igual semiparadas. Está produciendo del total de capacidad de producción que los cité ahorita de 1.3 millones de barriles diarios, están produciendo 260.000 barriles, o sea, el 15%. Y de todo combustible, no solamente gasolina, y producen aceite, grasas, y ligas de freno, etcétera, todos los combustibles que puede utilizar un automóvil. Entonces, O sea, que con el levantamiento de estas sanciones pudieran mejorarse la producción de combustible en Venezuela. Yo no creo, porque si se pudiera mejorar, ¿por qué no se mejoró antes de instalarse las sanciones, que fue el 2019? O sea, si algún ingeniero petrolero o alguien dentro de la industria me dice que si quitan las sanciones se va a recuperar la producción petrolera, le digo yo, pero es que la producción petrolera no cayó a partir de las sanciones. Es una manipulación bastante liberada y muy burda, ¿no? Por decirlo Pero se así. profundizaron. Sí, bueno, sí, es otra cosa, claro, por supuesto. En algo contribuyeron o a profundizarla o por lo menos a mantenerla, en algo, pero no fueron el origen de la paralización o la caída de la producción petrolera y de la caída de la refinación. Ahora, pero el levantamiento de las sanciones pudiera colaborar en el aumento y quizás en la recuperación de nuestra industria petrolera. Podría, sí. No garantiza mucho, pero sí seguramente en algo podría colaborar. O sea, las sanciones tampoco es que no han hecho nada. Ojo, lo que pasa es que, repito, toda la problemática de lo que es la industria petrolera venezolana es un problema estructural y que viene mucho antes de las sanciones. Las sanciones ayudaron, por supuesto, a profundizarla. Y más que eso, yo creo que afectaron fue las operaciones bancarias en cuanto a que las medidas norteamericanas de sanciones, por supuesto, trastocó un poco lo que podríamos llamar la estructura de la banca internacional y entonces le dificultó a PDVSA el pago de algunos servicios en el exterior y le dificultó también el cobro de la factura petrolera en el exterior. Entonces tuvo que terciarizar con otros bancos y bueno, y con unas empresas de maletín por ahí que hubo que hacer. Venezuela se las arregló para burlar las sanciones y ahorita las tiene burladas, ¿no? Burladas totalmente, no como dicen que, bueno, no es que no se puede por las sanciones, no. Venezuela sigue produciendo petróleo y sigue vendiendo petróleo todos los días y sigue refinando petróleo todos los días. Que la haga poco, en forma deficitaria o a bajos niveles, es otra cosa, pero Venezuela sigue y sigue cobrando, con retraso, pero sigue Nos queda un poco más de 45 días de este 2024. ¿Cómo cerrará la industria petrolera este año? La industria petrolera en producción, en términos de producción, yo creo que va a cerrar con un promedio máximo de 870.000, 880.000 barriles diarios. Eso es lo máximo que va a cerrar. No vamos a llegar al millón como pretende PDVSA y como ojalá pudiéramos hacerlo. Y también, por supuesto, se lo propone el ministerio, pero no vamos a llegar a 890, no llegamos. Pero bueno, aún así estamos empujando en algo la producción con respecto al año pasado, por lo menos en 30.000, 35.000 barriles diarios, pero ese ha sido nuestro crecimiento de hace 4 o 5 años que venimos levantando la producción muy moderadamente, pero bueno, se viene levantando, pero repito, eso no significa nada para los elementos que en estos momentos invaden al mercado mundial de los hidrocarburos. Con 2 guerras latentes, la de Rusia y Ucrania y la de Israel con Hamas, etcétera, etcétera, o con los palestinos, eso aviva, por supuesto, las variables que participan en la formación del precio del petróleo. El 2025 será un año también, de alguna manera, que marca la historia porque seguramente por tercer periodo consecutivo el presidente Nicolás Maduro y vuelve a la Casa Blanca Bill Clinton. Donald Trump, perdón. ¿Qué va a pasar en ese momento en que estos dos gigantes vuelvan a tomar las riendas de estos dos países potencia? Sí, bueno, el gigante venezolano, yo no llego a ese calificativo, pero
¿Por qué? Porque ese gigante llega debilitado en tanto en cuanto llega marcado por el mayor fraude electoral que ha podido sucederse en Venezuela, América Latina y el mundo. Que eso es apreciación, pero que no es el resultado, porque el resultado lo dijo el CNE y lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia. No dieron nunca. Yo estoy esperando todavía el segundo boletín del CNE, de esa noche del 28, y no ha aparecido todavía el segundo boletín. Ni han aparecido las actas tampoco. Si ganaron, ¿por qué no las muestran? El que canta bingo muestra el cartón. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Pues claro, ¿en base a qué? En base a nada, a vacío. Ese es precisamente el movimiento de la jugarreta y yo diría la maniobra cuando todos los poderes públicos están sumisos a un solo poder central. Ese es el problema venezolano. Y un país así no da seriedad ni da credibilidad hacia afuera para que vengan los ingentes capitales financieros petroleros que necesitamos para reconstruir nuestra industria petrolera y para reconstruir el país. Porque aquí, para el próximo año, todo seguirá empezando y terminando en un barril. Si no hay recuperación de la industria petrolera, no habrá recuperación económica. Y eso no va a darse mientras que no haya seguridad, estabilidad y seriedad en un gobierno. Pero usted mismo acaba de decir que se está recuperando el petróleo en Venezuela, la producción. Levemente dije. Pero está recuperando. Bueno, claro, en eso tenemos 5 años, de estar aumentando 20.000, 30.000, 35.000. A 3,5 millones vamos a llegar dentro de 20 años, seguramente 30 años, a esa velocidad. Pero no se trata de recuperar, se trata de llamar a capitales extranjeros para que vengan a invertir. Ahora, ¿qué? Con ese grado de credibilidad o de incredulidad más bien, puede venir algún capital petrolero internacional a invertir en Venezuela, mientras que no vea estabilidad. Los capitales petroleros internacionales son muy esquivos, son muy mezquinos, son cobardes para invertir en un país que no se ofrece seriedad, en un país donde no hay estabilidad política absoluta alguna. Ahora, pero los principales proveedores de petróleo o principales de petróleo, los países son aliados de Venezuela, son aliados que en cualquier momento pueden trabajar en conjunto. Sí, bueno, ¿por qué no han trabajado? No están haciendo. Por ejemplo, el trabajo con Irán y el tema de medicina, el tema de vehículos que traen iraníes. Irán llegó hace 6, 7 años para reparar los rusos que siguen firmando y no han reparado la primera. Ni siquiera han reparado la refinería Bajo Grande, que es una mini refinería, y la más pequeña de 5.000 millones. Ni siquiera han reparado esa para hacer café. ¿Y la firma con los rusos? Para hacer café en la mañana, lo mismo pasado con los rusos. Entonces todo se queda en una serie de mitos. Traen al secretario general de la OPEP cada 6 meses para dar a entender de que seguimos siendo importantes dentro de la OPEP, cosa que no es cierto. Hemos disminuido nuestro peso dentro de la OPEP, porque en la OPEP quien más come harina, dicen, traga saliva. Ahora, el problema nuestro en la OPEP es que venimos de producir 3.8 millones de barriles en 1971 y en 1974 a escasos 815.000 barriles diarios, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, amigo. Gracias Rafael a ustedes, Quiroz, economista petrolero, quien según nos decía entonces Venezuela no tiene lo que todos teníamos como tradición de creer en la mayor reserva de petróleo del mundo, y también según sus palabras, algunas situaciones están conspirando contra esta situación. Nosotros de esta manera llegamos al final de Puntos de Vista, nos despedimos, los esperamos mañana a las 7:30 minutos de la mañana cuando tendremos una nueva cita acá en Canal I. Que tengan todos muy buenos días.